En el debate sobre la política de la Reserva Federal, existen puntos a favor y en contra. Veamos algunos de ellos. Punto a favor. Otro aspecto destacado a favor de la política de la Reserva Federal es la promoción de la estabilidad financiera. La implementación de medidas regulatorias y de supervisión por parte de la Reserva Federal ayuda a prevenir y mitigar crisis financieras, protegiendo así la economía en su conjunto. Además, la Reserva Federal desempeña un papel crucial en el sistema bancario al actuar como prestamista de último recurso. Esto significa que en momentos de tensión financiera, la Reserva Federal puede proporcionar liquidez a los bancos y estabilizar el sistema, evitando colapsos y garantizando la confianza en el sistema financiero. Asimismo, la política de la Reserva Federal contribuye a mantener tasas de interés estables y predecibles. Esto es especialmente relevante para los consumidores y las empresas que dependen de préstamos y créditos, ya que tasas de interés más bajas resultan en condiciones financieras más favorables para realizar inversiones y adquirir bienes duraderos. En resumen, la política de la Reserva Federal en favor del control de la inflación, la estimulación económica, la flexibilidad en la política monetaria y la consideración de la inflación subyacente, junto con su papel en la estabilidad financiera y la regulación bancaria, contribuyen a mantener un entorno económico sólido y propicio para el crecimiento y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Cada vez que se discute sobre la política de la Reserva Federal, es importante considerar los argumentos a favor y en contra. Al comprender los beneficios que ofrece la Reserva Federal en términos de control de la inflación, estimulación económica, estabilidad financiera y regulación bancaria, podemos apreciar su papel fundamental en el panorama económico y financiero. Punto en contra. Continuando con las críticas a la política de la Reserva Federal, algunos argumentan que la institución no ha logrado contener efectivamente la inflación. A pesar de sus esfuerzos, los datos indican un aumento continuo de los precios, lo que genera preocupación sobre la eficacia de las medidas implementadas. Otro punto en contra se relaciona con el riesgo de recesión. El aumento de las tasas de interés, una herramienta utilizada por la Reserva Federal para controlar la inflación, puede desacelerar el crecimiento económico. Las empresas pueden reducir la inversión y los consumidores disminuir el gasto debido al incremento del costo del crédito, lo que podría tener efectos negativos en la economía en su conjunto. Además, se argumenta que las políticas de la Reserva Federal pueden generar desigualdad económica. Al beneficiar desproporcionadamente a sectores como el financiero y las grandes corporaciones, se crea una brecha entre estos sectores y los trabajadores y consumidores comunes, contribuyendo así a la disparidad de ingresos y a la concentración de riqueza. Por último, los cambios en la política monetaria de la Reserva Federal pueden generar incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros. Estas fluctuaciones dificultan la planificación financiera para inversores y empresas, ya que los cambios repentinos en las tasas de interés y otras políticas pueden afectar sus estrategias y decisiones financieras. Como en todo debate, es importante considerar los argumentos a favor y en contra de la política de la Reserva Federal. Al analizar los posibles problemas relacionados con el control de la inflación, el riesgo de recesión, la desigualdad económica y la incertidumbre en los mercados financieros, podemos comprender mejor los desafíos y las implicaciones que enfrenta la Reserva Federal en su labor. Queremos conocer tu opinión sobre la política de la Reserva Federal. Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido relacionado con temas financieros.